El barómetro de la economía japonesa. Una mirada al Nikkei 225. El Nikkei 225. Un nombre que suena fuerte en el mundo de las finanzas. Este índice de la bolsa, el más importante de Japón, nos muestra cómo está la economía del país del sol naciente. Ver cómo ha cambiado a lo largo de los años nos cuenta una historia de subidas y bajadas, de crisis y de éxitos. Un viaje muy interesante que nos ayuda a entender cómo ha sido el camino de una de las economías más fuertes del mundo. Imaginen una montaña rusa. Subidas súper empinadas, bajadas que dan vértigo y momentos de calma un poco tensos. Así podríamos describir cómo se ha comportado el Nikkei 225 a lo largo de su historia. Desde que se creó en 1950, este índice ha estado presente en momentos claves de la economía mundial. Desde el gran crecimiento de la economía japonesa en los años 80 hasta la crisis financiera asiática de 1997, el Nikkei 225 ha reflejado fielmente los cambios en el mercado. Pero este índice no es solo un grupo de números. Detrás de cada subida y bajada hay historias de empresas, de personas que invierten y de cómo le va a la economía real. Empresas que nacieron, crecieron y se convirtieron en gigantes a nivel mundial. Personas que apostaron por el futuro de Japón y que vieron cómo su dinero cambiaba al ritmo del Nikkei 225. Y una economía que se transformó completamente, pasando de la época después de la guerra a ser una potencia en tecnología e industria. En las próximas secciones vamos a meternos de lleno en la historia del Nikkei 225, desde sus humildes comienzos hasta su posición actual como uno de los índices bursátiles más importantes del mundo. Vamos a analizar sus momentos claves, sus subidas y bajadas, y descubriremos qué empresas lo forman y cómo influye en la economía global. Abróchense los cinturones porque este viaje promete ser emocionante. Los primeros pasos, el nacimiento de un indicador. Estábamos en el año 1950. Japón se encontraba en plena reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. La economía empezaba a recuperarse y el país necesitaba algo que mostrara cómo iba ese progreso. Es en este momento cuando nace el Nikkei 225, gracias al famoso periódico de economía Nihon Keizai Shimbun, más conocido como Nikkei. Al principio, el índice solo tenía 225 empresas, de ahí su nombre. Estas empresas representaban los sectores más importantes de la economía japonesa en ese momento: la industria pesada, la manufactura y los bancos. El objetivo era claro: crear un indicador que mostrara de forma real cómo estaba la economía japonesa y que sirviera como guía para los que invertían dinero y los empresarios. El Nikkei 225 empezó a funcionar el 7 de septiembre de 1950. En ese entonces, el índice se calculaba a mano, usando un sistema de ponderación bastante complejo. Los precios de las acciones se obtenían llamando por teléfono a las bolsas de valores y el cálculo final se publicaba en la edición de la tarde del periódico Nikkei. A pesar de sus humildes comienzos, el Nikkei 225 rápidamente se hizo popular. Los inversores, tanto de Japón como de otros países, vieron en este índice una herramienta muy útil para seguir la evolución de la economía japonesa. Y es que el país del sol naciente estaba a punto de entrar en una época de crecimiento económico nunca antes visto. El auge del tigre asiático. Ascenso meteórico en los años 80. La década de 1980 fue una época dorada para la economía japonesa. El país experimentó un crecimiento económico increíble, impulsado por la innovación tecnológica, la expansión industrial y una política monetaria que favorecía el crecimiento. El Nikkei 225, como era de esperar, reflejó este gran crecimiento de forma espectacular. El índice comenzó la década alrededor de los 7.000 puntos. A medida que la economía japonesa crecía, el Nikkei 225 seguía su camino hacia arriba. Las empresas japonesas se convertían en líderes mundiales en sectores como la electrónica, la automoción y la tecnología. Nombres como Sony, Toyota o Nintendo se hacían famosos en todo el mundo. La confianza en la economía japonesa era total. Los inversores, tanto nacionales como extranjeros, invertían miles de millones de dólares en el mercado de valores japonés. El Nikkei 225 se convertía en un símbolo del éxito económico del país. Sin embargo, este crecimiento tan rápido tenía un lado oscuro.
La especulación y la euforia de los inversores estaban creando una burbuja que tarde o temprano iba a explotar.